El tótem de Cobb. Por alguna razón estaba hipotenso, su presión arterial estaba bajando. ¿Y por qué estaba bajando? Porque estaba perdiendo sangre en el tórax por todos los vasos que esa arma logró lacerar. Hubo una hemorragia descontrolada que el paciente pudo haberse muerto por shock. ¿Puede crecer tanto teniendo seguimiento médico o eso es por abandono de ella, que no fue más médico? Puede ser por abandono, por el miedo de saber. Nuestra población es un poco susceptible cuando se trata de salud. Creen que todo es cáncer. Es un buen ejemplo que te doy. Sí. Y mucha gente abandona ir para no saber lo que es y para no resolver el problema. Usted va a encontrar reparto ahí cuando estén operando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Reparto? Sí. Música de reparto. Es al gusto. Es al gusto del consumidor. Cada cual aplica, no, esa no, coño, pero es al gusto del consumidor. Y todo el mundo se la tiene que... ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es esto? Vamos a empezar. Esto parece más una película de terror. Sí, vamos a empezar con esta imagen, aunque este es el final de la película de terror, considero que es una buena introducción. Ahí lo que están viendo es hierba. Hierba, ¿cómo que hierba? Hierba, de la mata. Es decir, Hierba. El tótem de Cobb. buenas tardes y sean todos bienvenidos al primer programa, El Tótem de Cobb. Vamos a estar hoy iniciando nuestro proceso con nuestro primer invitado, el residente de tercer año en la especialidad de cirugía general, Cristian Gilar, del Clínico 26, al que le doy las gracias por haber aceptado la invitación aquí al programa. Él sabe particularmente la ilusión que me hacía comenzar este programa con una entrevista directa con él. Pero bueno, al final lo pudimos lograr, aquí lo tenemos. Bueno, Cristian. Así es, mi hermano. Muchas gracias una vez más por la invitación. Increíblemente, en la forma que nos conocimos no fue la más adecuada, pues fue en el medio hospitalario, pero a la vez me alegro haberte conocido a ti, a tu mamá y poderlo haberlos ayudado en ese determinado momento. Y sí, residente de cirugía, una carrera que en Cuba son 4 años la especialidad, de mucho rigor, muchas guardias, mucho sacrificio, y a lo que nos enfrentamos nosotros en cirugía general a diario es siempre muy complejo, y la vida realmente nos demuestra que la salud es lo más importante con todo lo que vemos nosotros. Realmente la profesión como tal tuya, Cristian, es un poco, ¿cómo decirte?, complicada y poco conocida por el 80-90% de los cubanos, porque realmente nosotros cubanos evitamos por todas las formas posibles tener que conocer mucho de la actividad, pero no por eso deja de ser muy interesante en respecto a muchos aspectos de la vida. Y teniendo en cuenta la formación como tal del cubano, es muy complicado encontrar a alguien joven como tú hoy, que se dedique a esta profesión como tal. Pudiéramos hablar un poquito, para ir entrando un poco en materia, de cómo te interesaste por la cirugía o cómo comienza tu interés por este mundo de la medicina. Sí, como no, mi papá, José Gilar, mi papá es cirujano también, cirujano general, graduado en el año 1979, 78 por ahí, de misión actualmente en Sudáfrica desde el año 1997. Yo nací en La Habana, Cuba, 1999, estando mi papá de misión previamente en Ghana. Y lo que resume es que yo siempre he estado vinculado de una manera u otra a la salud, porque mi mamá, enfermera de salón, se encontró con mi papá en el hospital Julio Trigo, se enamoraron y bueno, aquí estoy. Mis padres me llevan para Sudáfrica, donde tengo que iniciar un proceso complejo de entrar en la primaria, la secundaria, el pre, pero vivíamos en un edificio que pertenece a los médicos de dicho hospital donde trabajaba mi papá. Siempre me ha interesado la medicina, la ciencia en general, porque resuelve mucho, y sí considero que es gracias a mi papá, en ver lo que hacen, el agradecimiento que muestran las personas, y incluso las personas con pobres posibilidades de recibir atención médica, cosa que se ve muy a menudo en cualquier parte del mundo y en estos tiempos actuales. Y ver a mi papá
Principalmente él, porque hay que tener realmente corazón para eso, en la atención que le brinda a los pacientes, el agradecimiento que ellos muestran, me dio, aparte de curiosidad, mucho interés en poder seguir sus pasos, que me engullece mucho hasta el día de hoy. Eso principalmente es la razón, y una vez que culminé mis estudios allá, yo regreso a Cuba en el 2014, después de hablar 14 años inglés. Tuve que realmente comenzar una etapa una vez más de aprender el idioma español, aunque sea mi idioma materno, estudiar para las pruebas de ingreso, 9 meses de historia cubana, 9 meses de español. La matemática es igual en todas partes del mundo. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí admito que aquí son más inteligentes porque aquí no usan ni calculadora y tienes que realmente memorizarte la fórmula, pero que también me fue muy beneficioso. Y entró a estudiar la carrera en el año 2015 en la Facultad de Ciencias Médicas 10 de octubre, donde los demás compañeros se conocían de pre, y yo tuve que obligarme a hacer amistades que hasta el día de hoy... Más o menos eras el renegado de la escuela. Prácticamente. Era alejadito. Sí, no, me decían, no, el sudafricano. El sudafricano, no, caballero, yo sí he sido muy honesto. Yo nací aquí, me crié allá, sí, es verdad. Pero sigo siendo cubano, con unas dificultades en el idioma que hasta el día de hoy los puedo presentar. Pero me fue muy bien. Estudiar el primer año y segundo año es muy complejo. Me imagino. Los famosos morfos, que realmente en el caso mío era complejo estudiarse el español y luego el español médico. Y a la hora de responder y hacer las pruebas por suerte los profesores me llevaron bastante bien y salí bastante bien. Modestia aparte, pero en el sentido de que lo estudié, me esforcé, conociendo mi desventaja, Sí. me esforcé más que los demás. Y lo logré. Y hasta el día de hoy les puedo decir que no es muy distinto el trabajo que la universidad. Las relaciones en lo personal y la responsabilidad que uno carga sobre los hombros es muy compleja. Eso sí, lamentablemente, por más que intenten en la escuela enseñártelo, tienes que vivirlo a diario. Manejo con las personas, con los compañeros, con los pacientes. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Se viven tiempos muy difíciles en nuestro país. Hay muchas personas enfermas en nuestro país. Hay un alza de cáncer increíble. Que pacientes ya llegan al hospital al cuerpo guardia con una etapa avanzada o que ha progresado mucho. No todos están condenados. Hemos salvado a unos cuantos, pero yo siempre he considerado que se puede evitar estas cosas si las cosas fueran un poquito mejores. El conocimiento del cubano en general viene dado por más bien la serie. ¿Sabes? Nos imaginamos que Calixto García es el Doctor House. ¿Sabes? Hey. Y no sabemos a veces diferenciar una cosa de la otra. Sí. Como tal, por ejemplo, cirugía general. Se encarga de todo tipo de cirugía, desde oncológica, desde traumatología, cualquier tipo de cirugía, o está especificada en alguna propiamente. Bueno, interesantemente, la cirugía en sí surgió hace ya miles de años, en los tiempos incluso de griegos. Es la primera especialidad médica quirúrgica que al inicio ni se consideraba parte del colegio médico. Antes existían médicos y luego el cirujano era otro tipo de formación, otro tipo de trabajo. Al final el cirujano en esos tiempos resolvía más realizando amputaciones. Si el miembro estaba enfermo y no tenía salvación, el miembro se cortaba. Entonces nuestra población, por ser como es, el cirujano, por nada más escuchar que un médico es cirujano, el respeto, te das cuenta que es distinto, es inmediato, el respeto hacia ese tipo de médico. No, es que realmente lo que le dan es miedo. Sí, también. Creen que queremos cortar. No, nosotros médicos en fin primero, cirujanos después. Y parte de nuestro juramento es no hacer daño. Y aunque la cirugía hace daño para resolver un problema, es una cirugía
que cuenta como un equipo multidisciplinario, que no puedo olvidar en mencionar nuestros compañeros ya queridos anestesiólogos, que sin ellos somos nada, el equipo de enfermería, la enfermera circulante, el instrumentista. Es realmente un trabajo multidisciplinario cuando estamos ahí adentro metidos en el salón. Y la cirugía general se llama general porque fue la primera que surgió, porque al inicio estábamos en todo, incluyendo el ojo humano, pero luego de ahí se empezaron a ramificar otras especialidades quirúrgicas dedicadas específicamente a ciertos órganos del cuerpo, como la neurocirugía, la oftalmología. Tenemos el otorrino, que se dedica al oído, a la nariz, la laringe. Sin embargo, el cirujano general se dedica a las regiones del cuello, el tórax, el abdomen. Pero lo más interesante es que nosotros podemos hacer lo que estos médicos hacen. El oftalmólogo, el otorrino, el neurocirujano, técnicamente nos pudieran entrenar para hacer el trabajo de ellos también. No es para menospreciar a los demás. No, claro. Pero a ver, por ejemplo, eso quiere decir que, no sé, ¿cómo va más o menos la carrera? ¿Tú estudias 4 años, 5 años la carrera de medicina o 6 años la carrera de medicina? 6 años. Esa es medicina general integral. Esa es medicina, que las ciencias básicas de medicina, y luego rotamos por especialidades médicas siendo estudiantes, como roté por cirugía, oftalmología, haciendo una formación para un médico general. Eso es durante 6 años. Esos son durante 6 años. Ya, después de esos 6 años viene la parte de la especialidad. Sí. Cuando tú escoges, por ejemplo, cirugía. Correcto. Entonces estudias cirugía general. Cirugía general. Que ahí son, ¿cuántos años? 4 años. Son 4 años de cirugía general. Hostia. Entonces serían 10 años solamente entre MGI y cirugía general. Sí. Después te especializas en algo particularmente o pretendes quedarte en cirugía general así. Puedes hacer subespecialidades de cirugía general, como podemos técnicamente hacerlo todo. Yo, por ejemplo, cirujano general, quisiera dedicarme a la subespecialidad de cuello, que se incluye toda la estructura, anatomía del cuello, la tiroides y la laringe, y ya dedicarme nada más a operar el cuello. Eso es una cosa que me llama bastante la atención porque en otras conversaciones que hemos tenido hemos hablado del tema, y en una ocasión me hablaste de lo del tema del cuello, y me llama la atención porque no es un lugar, ¿cómo decirte? Para pensamiento del neófito que está afuera, como nosotros, como yo en este caso, no conocemos mucho, porque nos vemos más llamados la atención hacia la neurocirugía, la cardiología, sí, la operación del corazón abierto, por supuesto. Y a otro tipo de cirugía que son más llamativos visualmente o Por que supuesto. se conocen más por el tema de la serie, como te decía, Por supuesto. por el tema de los documentales que a priori van saliendo. Pero ese tema de la cirugía del cuello, ¿por qué el cuello? ¿Qué se trata prioritariamente ahí? ¿Y por qué te llama la atención esa cirugía? Bueno, principalmente con respecto al cuello, es una zona, es una región que está realmente constantemente expuesto a posibles daños. Como usted se puede imaginar, es lo que separa nuestra cabeza del tronco. Y la vasculatura y los paquetes vasculares, nerviosos y las estructuras principalmente de la vía aérea, todos están localizados en un sitio que no tiene protección ninguna. Si usted se pone a pensar, tenemos el tórax, donde tenemos los pulmones y el corazón, pero está cubierta, protegida Las costillas. por una jaula Sí, de claro, huesos, real. la columna vertebral, las costillas, el esternón. Pero si hablamos del cuello, cualquier tipo de lesión en el cuello puede ser una lesión grave. Dígase un golpe, una mala caída. No podemos olvidar que ahí pasan los vasos que irrigan el cerebro, y constantemente la circulación cerebral ocurre por el cuello. Tanto sangre que lleva, que se dirige al cuello, que sangre que se dirige al cerebro, que sangre que sale del cerebro hacia el corazón para una vez más comenzar su circulación. Tenemos la laringe, la vía aérea principal, la tráquea, que ese permite el flujo de aire que nosotros inspiramos hacia nuestros pulmones. O sea, el cuello sirve como prácticamente es un canal
que si él no está presente es imposible que se realicen varias funciones. Y a la vez es impresionante porque es una estructura que de dimensiones no tiene muchas, sin embargo es capaz de alojar tantas estructuras importantes que lo que hay que hacer es protegerlas si uno va a intervenir el cuello y evitar lesionarlas con simplemente dañar un nervio, el nervio laríngeo recurrente. Por ejemplo, en una cirugía de tiroides es capaz de darle al paciente ronquera o incluso hasta causar un espasmo de la glotis. Eso significa que el paciente no podrá respirar, aunque esté la cirugía de tiroides completada, aunque hayas extirpado la tiroides. Inadvertidamente lesionaste ese nervio, le complicaste la vida al paciente. Incluso la mortalidad es prácticamente inevitable si no lo pensaste anteriormente. Entonces sí, eso es lo interesante y la complejidad que tiene el cuello. Es decir, tú pondrías la operación del cuello, ¿sí? La cirugía en el cuello como tal, al mismo nivel o de importancia de una neurocirugía o una cosa así en cuanto a funcionamiento del sistema general, ¿no? Sí, en cirugía, la cirugía se dedica a trabajar fino siempre, rápido cuando le toca y lento cuando le toca. Y la cirugía del cuello tiene que ser fina y lenta. No hay rapidez. Claro. Mi opinión personal. No puede ser Ahora, rápida. déjame hacerte una consultica que, ¿sabes? Una vez que decidimos tomar esta entrevista, yo traté de ir buscando por diversas formas información o cosas que fueran relevantes para poder tocarla en el día de hoy. Y me parecería interesante que la población conozca de detalles o procedimientos, por ejemplo, de operaciones, en el caso del cuello, procedimientos que se utilicen, por ejemplo, ante lesiones deportivas. Porque, por ejemplo, el cuello es una zona que creo yo que, por ejemplo, a muchos deportistas se les tiende a lesionar. Por ejemplo, los luchadores, los boxeadores, que reciben una serie de impactos de forma constante. Los mismos luchadores, el 80% de la fuerza que hacen en el piso es con el cuello. Efectivamente. A la hora de levantarse, si tienes alguna recomendación para estos procesos. Sí, como no, hablando de la medicina deportiva y los deportistas de alto rendimiento, el médico dedicado a esta especialidad tiene que tener un alto conocimiento de la anatomía, de la locomoción como tal, del sistema y del organismo humano, y principalmente tiene que estar constantemente previendo este tipo de lesiones que en ciertos deportes es prácticamente inevitable, pero tiene que estar en bien alerta, porque si surge tiene que ya tener pensado lo que piensa hacer. El cuello tiene músculos, varios músculos, que aparte que nos ayudan a extender y flexionar el cuello y poder rotar la cabeza hasta nos los permita, también sirven como un cierto tipo de carcasa, de escudo, que protegen estas estructuras tan vitales. Justamente siempre van a encontrarse en las profundidades o detrás, protegidos por los músculos del cuello. En los grandes deportes, como usted mismo mencionó, vamos a suponer el fútbol rugby, el fútbol americano, usted me imagino que se ha dado cuenta Para arriba ti. para arriba de mí, Sí, sí. ¿así? Porque me estás alejando. No, ¿así? ahí, para ahí. ¿Así? ¿Me ahí. estoy alejando? Sí. Me estoy acomodando un poquito más. Como pueden ver en el fútbol americano, el tipo de protección que utilizan esos tipos de deportistas, los cascos principalmente, es principalmente para evitar las lesiones de la cabeza y el cuello. De hecho, se hizo un estudio hace unos años atrás de las posibles lesiones que pueden presentar estos deportistas que prácticamente viven sobre el suelo cuando son tacleados o incluso cuando ni tienen el balón en la mano. Y evidentemente se dieron cuenta de que con las lesiones de la cabeza
a lo largo de la vida tiene severas repercusiones sobre la calidad de vida de las personas, las famosas contusiones cerebrales. Es una de las cosas que más llamó la atención. Esto incluso, por supuesto, se le suma a los famosos boxeadores que constantemente viven siendo golpeados en la cabeza. El cuello, aunque no se mencione, también forma parte. El ser humano a lo largo de la historia siempre ha considerado la muerte un misterio. Y por supuesto no comento ni hablo acerca de nada de cuestiones religiosas, pero siempre hemos buscado la inmortalidad. La cabeza principalmente aloja lo que somos, nuestro cerebro, lo que nos hace pensar, nuestra conducta. Yo soy Cristian por el cerebro que tengo, usted Rubén por el cerebro que tiene, y entonces poder preservar eso ha sido una forma en considerar que trasplantar la cabeza de un ser humano a otro cuerpo va a ser una manera de prolongar su vida. Pero hay muchas cuestiones que llaman la atención. Principalmente, como mismo usted comentó, el cuello aloja tantas estructuras nerviosas y vasculares, y principalmente el cuello también consiste en contener la columna cervical, donde pasa a lo largo de toda la columna vertebral la médula espinal, que ese es el sistema nervioso central, es el cerebro y la médula espinal. Es literalmente una cola que recorre por toda nuestra columna, y de ahí salen nervios, y constantemente nuestra médula espinal recibe y percibe las señales en el exterior. Yo me toco aquí y ya lo estoy sintiendo porque la respuesta es inmediata. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de cerebro, no podemos dejar de mencionar la columna vertebral, porque ahí tenemos la médula espinal. Entonces, principalmente, éticamente sería un bien, porque a la vez estamos aún haciendo algo a favor de la humanidad, pero hasta la pregunta que yo mismo me hago: ¿quiénes van a recibir esta cirugía? ¿Lo podrá acceder todo el mundo? Eso. Tendrá un valor exagerado. Hay todo tipo de personas en este mundo. A ver, disculpa que te interrumpa con este tema, pero a ver, vamos a ser realistas. Todo procedimiento cuando comienza va a estar reservado para quien pueda pagarlo, ¿sabes? Pero no solamente esto, hoy por hoy existen mil métodos de preservación que el 80% de la población no tiene acceso a eso. Por ejemplo, la criopreservación. ¿Quién puede pagar una criopreservación? No todo el mundo. Muy poca gente. Muy poca gente. Casi ¿Sabe? nadie. Pero entonces no podemos negar al desarrollo porque todos no podemos pagarlo. No, por supuesto que ¿Entiendes? no. Porque, ¿qué pasa? Hay una cosa buena que yo le hago al capitalismo en cuanto a ese sentido. El capitalismo sí te inventa algo carísimo que no puedes pagarlo, bien. Pero con la competencia llega, cuando se generaliza el conocimiento, cuando va pasando de mano en mano el conocimiento, van surgiendo otras personas, otras empresas, otros médicos que van abaratando ese procedimiento. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, no sé qué ejemplo ponerte ahora mismo. Con la tecnología de los teléfonos, cuando empezó todo el tema del teléfono, un Nokia te costaba $300 y era un Tamagotchi. No servía para ni hostia. Fue pasando el tiempo, fueron subiendo nuevas empresas de telefonía, fueron. Y ahora tienes en la mano un teléfono que te lo hace todo por $100, al alcance de toda la población. Exacto. Toda la población se puede pagar un teléfono. Y creo que sería una cosa muy importante que pasara. Porque, a ver, Cristian, no sé si nosotros alcanzamos a entender de que, brother, el sentido de la humanidad, creo yo que es ser inmortal. Porque, ponte a pensar, nosotros nos pasamos de la vida, no sé, vamos a poner la esperanza de vida del hombre, creo que está por los 85 años, por ahí más o menos. Ha alzado bastante. Sí, Gracias ya. a la ciencia en estos tiempos se ha podido prolongar la vida media del ser humano. Pero creo que está por los 85 años. Sí, aún se considera que es alrededor de los 72, 73, pero sí ha habido advenimientos que han podido prolongarlo un poquito más. Bien. Es cierto. Ságate. Ponte a pensar que nosotros comenzamos a vivir como tal a partir de los 25 años. Porque antes estamos en proceso de aprendizaje, de esto, lo otro.
tenemos un pico de desarrollo emocional, social, económico, hasta los 60 años. ¿Cuánto viste? 40 años. Sí, es verdad. Y de ahí para allá comienza el declive físico de la persona. Correcto. Es decir, te preparas tanto, te superas tanto, logras tantas cosas y cuando llega el momento de verdad disfrutarlo, se acabó la vida. Sí, se acabó ¿Sabes? la vida. Y es, por ejemplo, sería tu plenitud en conocimiento. Sí, sí. Tú imaginas que tú puedes estudiar hasta los 80 años con tus neuronas funcionando bien, con todo tu sistema funcionando bien. ¿Hasta dónde tú vas a poder aportar si tú logras vivir en vez de 85 años, 200 años? Sí, es Eso verdad. sería algo. A ver, aquí en Cuba sé que nos demorará un poquito más de la Mucho media, de la media mundial en lograr la Mucho inmortalidad. Pero bueno, güey, tener la esperanza ahí no No está viene mal, no compadre. viene mal. Pero Yo estaba viendo los otros días, porque yo sigo mucho los programas estos que hablan de lo que es desarrollo científico vinculado al desarrollo social de la humanidad, ¿sabes? Y salió un doctor español que él hablaba que para el año 2040 tendríamos la primera ola de inmortales caminando ya funcionales. ¿así? Sí. Claro, no es con método de trasplante de cabeza como estoy diciendo yo, ¿sabes? Están hablando de métodos que están funcionando hoy por hoy y que, oye, llaman mucho la atención. Porque, ¿qué pasa? Ellos hacen referencia a animales que son eternos en la tierra que existen. Una medusa Sí. que es eterna, que ella misma se va regenerando por dentro. Hablan el caso de 2 o 3 especies más que regeneran sus partes, porque a lo mejor cuando uno habla de inmortalidad uno piensa que tiene que ser ya para toda la vida, pero no, a lo mejor no sé, que yo pienso determinar este proceso de inmortalidad o de los primeros inmortales en una persona que me dure 600 años, ¿sabes? Oye, 600 años Es considerado inmortal. Tiene, La inmortalidad ¿sabes? es que no te vas a morir nunca. Pero durar 600 o que te años. puedes morir de un accidente de tránsito, de una caída, de cosas así. Pero físicamente, si tú te cuidas, si tú haces, si tú tienes, si tú pones, si tú usas, vas a durar 600 años. Hermano, ¿sabes? Eso sería, ¿tú imaginas? Poder perpetuar a una persona que tiene conocimiento, una persona que aporta a la sociedad. También estaría el debate ético de a qué persona hacérselo, aunque tenga dinero, ¿no? ¿Qué persona le vamos Hay a personas dar? que no pueden durar 600 años, hermano. ¿A qué persona porque le vamos a ya dar este llevamos ya don? casi 100 pasando trabajo. Si esa gente me dura 400 años, hermano, ¿entiendes? Eso es lo que estamos hablando, compadre. ¿A quién le vamos a dar este? Vamos a decir que es un don. Sí, claro. ¿A quién le vamos a dar este don? ¿Quién nos va a guiar a nosotros para algo mejor? Porque como están las cosas en estos tiempos, sin mencionar personajes, Sí, claro, claro. alargarle la vida a un personaje en específico que ya nos está haciendo la vida un yogur o complicándola. Ahí vienen esas cuestiones. Pero la cuestión ya moral y ética, que luego se puede llegar a violar económicamente. Claro, con ese es el dinero. tema, que serían los primeros que tuvieran la disposición de alargar la vida. Si ustedes se ponen a pensar, el médico ha estado siempre, aunque sea detrás de una cortina, ha siempre acompañado a los grandes personajes en esta historia. Aunque el médico no se mencione, hasta los más importantes y poderosas figuras de la historia han tenido un médico. Por supuesto, y te digo más, brother. Y creo que en varias conversaciones contigo te he dado mi criterio con respecto a esto. Brother, si hay una profesión que merece un respeto aparte, incluso en este país, donde las profesiones no se respetan, porque uno de los motivos por el que surgió el podcast es por darle voz y voto a los profesionales cubanos, que son tan subvalorados en nuestro sistema, ¿sabes? Donde es más difícil que en cualquiera convertirse de verdad en un profesional, y más en un profesional en una carrera que no te aporte económicamente en este país. En este país vamos a hacer la salvedad. Pero realmente, brother, tú sabes lo que es estudiar 10 años, hermano. Y enfrentarte
a un sector laboral donde tu salario máximo, no sé de cuánto sea, hermano, pero sé que no cubre. Y no te permite, como en otras carreras, en lo que haces tu trabajo, dedicarte a otra cosa. No. ¿Sabes? Porque tu carrera y tu trabajo es de entrega total. Como yo digo, el cuerpo guardia es la arena y la calle es la playa. Y todo lo que me arrastre la calle para ese cuerpo guardia me puedo encontrar o un tesoro o maldad. En el sentido de maldad quiero decir, puedo encontrar gente que todavía no conocen mi nombre, no puedo yo presentarme y ya me están tratando con predisposición. Sé que no puedo hablar por todos los médicos porque lo he visto lamentablemente. Sé que hay formas de tratar ciertas personas y uno nunca quiere verse involucrado en eso. Yo por mi personalidad, por mi forma de ser, siempre lo evito. Pero sí he visto razones para que los pacientes y los acompañantes y familiares se encuentren predispuestos con médicos. El problema es que yo soy uno de ellos y entonces también caigo en esa banda. Yo soy parte del grupito. Entonces puede llegar a pasar que en determinado paciente me falte de respeto. Y lo que yo le respondo es que usted está viviendo esta hora. Yo estoy aquí cada 5 días. Y el problema que usted está presentando ahora lo veo yo todos los días. Y si no tengo para ponerte esto, no lo tengo, lamentablemente. Que hemos caído en que nos ayudamos y yo digo lo que le hace falta al paciente y el familiar lo resuelve y esas cosas del familiar y no soy nadie para negárselo. Porque hay una raya que supuestamente tú no puedes cruzar. Yo técnicamente no puedo decir que no tengo tan medicamento. Mira a ver si tú lo consigues para yo ponérselo. Técnicamente yo no puedo decirte eso. Pero honestamente yo te lo dejo caer. Yo no puedo darte la idea de que tu familiar está condenado porque no hay esto y no hay. Y no hay nada que tú puedas hacer. Esto forma parte de la medicina también. Tengo que ayudar con lo que puedo. Y no todas las personas pueden conseguir dicho medicamento o resolver ciertos recursos o materiales para su familiar, que es el paciente. Y eso también me entristece mucho. Pero a pesar de eso, trato de ayudar a los que puedo. Porque el cubano está molesto, está que llegues y la situación de camilla y la situación de que tema de mantas o para simplemente abrigar a tu familiar. Es muy complejo lo que se ve y lo que se vive. Yo por mi parte y el equipo mío y como tal el servicio y todos los servicios tratan de hacer su parte, de ayudar a las personas dentro de todas las posibilidades. Pero es muy complejo, es muy complejo. Sí, claro, pero vuelvo y te digo, es que la profesión en sí, tú no conoces a nadie que se vaya de fiesta, ¿sabes? Nadie llega a ti en una posición de que no, me voy por una discoteca ahora o voy a un... No, todo el que llega a ti ya viene con un problema de base, que sabe Dios cuántos rebotes ha dado, y es por eso que te pregunto, ¿te preparas tú de alguna forma para interactuar con el cubano de a pie? Porque, a ver, no trabajas en un hospital donde tú atiendas a la élite del país. O no trabajas en un hospital donde tú atiendas a turismo. No. Tú trabajas y te conocí, yo creo que en el cuerpo guardia más caliente de La Habana entera. Sí. O posiblemente de Cuba. Sí, hablando sí, de cuerpo sí, guardia, sí, que es Calixto García. Tremendo cuerpo guardia. Y la experiencia que yo viví en 3, 4, 5 días que estuve como tal en el cuerpo guardia, hermano, eran para hacer un libro en una semana. ¿Van a pasar un libro? Dan para hacer un libro en una semana. Y te das cuenta que lo mismo chocas con una persona tranquila, con unos familiares tranquilos que vienen a escuchar, que vienen a... O chocas con otros que te vienen a ser responsables de, vamos a decir, de la lesión que pueda traer esa persona. Efectivamente. Y no, que si esto, y es muy complicado. Así, ¿te preparas tú de alguna forma? No sé, meditas antes de salir a ver a esa gente. No sé, te tomas algo, un té, no sé. A ver, estudiando medicina te dan brevemente unas clases de psicología médica. Nuestro deber como médico es entrar en la psicología del paciente. Y
me doy cuenta de que no perdí mi tiempo estudiando esa asignatura porque la aplico en la psicología todos los días. Con cada persona hay una forma de interactuar, una forma de hacer ciertos tipos de preguntas. Y con los pacientes que se encuentran inconformes, no es menos cierto que he tenido que alzarme mi voz en ciertas ocasiones. Trato de mantenerlo todo bajo orden, llamar al oficial que se encuentre de guardia para que se preste de testigo. En estos tiempos usted sabe que cualquiera te graba, sales en Cibercuba. O cualquiera te amenaza con subir a la dirección, a quejarse, y cada persona va a comentar su versión. Yo lo que tengo que sentirme confiado de que yo no he cometido ninguna infracción, de que si llegué a ponerme un poco violento o agresivo, que lo dudo mucho, es muy complejo de que eso llegue a ocurrir, pero yo constantemente estoy pensando en una guardia, que ahora por ejemplo estoy mañana, si me puede llegar a una situación como esa. Y nunca es el paciente, siempre son los que lo acompañan, los que forman el foco, lo que exigen cosas que yo no puedo brindarles y forman mucha bulla y escándalo. También te digo, el cubano se ha caracterizado por cada vez perder más la cultura. Eso es una realidad. Los buenos modales los hemos perdido. Y no estoy criticando al cubano, es que el hombre piensa como vive. Y si la situación económica de un país va a declive, todo va por ahí para abajo. La puerta abierta. Pero ¿qué pasa? Tenemos que muchas veces pensar, y no lo digo porque vuelvo y le digo, y que lo sepa, pues, y aparezca grabado ahí, yo he formado lo último en los hospitales. Sí, coño, y lo digo, lo he formado. Sí. Porque llega un momento, razones. y sí, mira, me encontré contigo, muy buen profesional, lo ves dispuesto a ayudar, lo ves aquí, lo ves allá, pero también en hospitales. Sí. Y yo, no, hermano. Yo lo confirmé también, yo lo he visto. No. Lo he visto. Porque quien está ahí no es un perro, es mi familia, ¿sabes? Exacto. Y entonces, pero es lo que sí, y llamo la atención, caballero, por favor, si a un hospital, si van a alguno de estos momentos, cálmense primero antes de explotar. Exploten con quien tenga que explotar, pero viendo que la persona que lo está atendiendo es un ser humano, que sabe yo cuántas horas lleva despierto, que sabe yo los problemas que tiene detrás. A lo mejor está almorzado antes de ir para ahí, pero el tipo no ha almorzado, ¿sabes? Y valoren esa situación antes de explotar. Si el tipo se trata mal, de arriba. Pero si no, vamos a escuchar, vamos a ver, porque, vuelvo y le digo, tienen que enfrentarse a muchas cosas diarias. Hablando un poquito de todas las cosas que hemos vivido y que estamos viendo ahora. Siempre Cuba se ha tenido como un referente mundial de la medicina. Sí. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, porque vos te digo, he tenido una experiencia en meses de recorrer varios hospitales y varios tipos de hospitales. En cuanto a la aplicación de las nuevas tecnologías, me imagino que tú, como estás estudiando, estás en todo eso, estás muy al pendiente de las nuevas tecnologías que salen sobre cirugía. Cuba marcha actualizada en esto de lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías en los salones de operaciones, o estamos un poco rezagados en cuanto a la aplicación de la tecnología como tal. En la aplicación de la tecnología, Cuba siempre trata de estar al hilo con el resto del mundo. Y personalmente, con lo que yo he visto pasando por ciertos hospitales, no he visto dicha tecnología, pero también sé que sí existe. No sé si me estoy haciendo entender. Ahí nos perdimos un poquito ahí con respecto a que la tecnología... existe el conocimiento por parte de los que la pueden aplicar. Existe el conocimiento, lo estudiamos y tengo entendido de que sí hay ese tipo de tecnología aquí, lo que simplemente por X o por Y no se ha puesto en marcha. Ahora mismo yo en el cuerpo guardia cuento con radiografía, no tengo ni ultrasonido, solamente para los pacientes ingresados en la sala. Ultrasonido, algo ya bastante antiguo en estos tiempos y simplemente no lo tengo, dígase porque el equipo está roto o no se ha arreglado. Y volviendo al tema de potencia médica, creo que nosotros los profesionales con lo que tenemos que trabajar somos bastante capacitados
de poder trabajar con pocos recursos, en aplicar solamente mucha clínica, muchas manos, mucha interrogación. Como la tecnología no la tenemos a mano, hemos mantenido la humanidad, porque no puedo negar de que debido a la tecnología afuera, tengo entendido que el médico interactúa quizás 3 palabras con el paciente y de ahí para allá te voy a mandar estudios y análisis y se acabó la historia. Pero de que se empezó a estudiar medicina en el mundo, el paciente tiene el diagnóstico y con el paciente hay que hablarlo y examinarlo. Las tecnologías aquí sí existen, pero no está para todos los médicos, para todos los hospitales. Eso sí es una opinión personal por las anécdotas que he escuchado, por las cosas que he visto. Y sí, estamos obligados a estudiarlo porque nos quedamos atrás. Como mismo los médicos cubanos que mandaron de misión a Italia para apoyar en la COVID, cuando llegaron se les tuvo que dar una capacitación para los tipos nuevos de respiradores que existen, los respiradores mecánicos que existen, porque los respiradores mecánicos que tenemos aquí en Cuba, en La Habana, ya están un poquito ya desactualizados. Entonces cuando llegas a otra parte del mundo y vas a trabajar con equipamiento, tecnología, el médico cubano sí tiene que pasar por ese proceso de entrenamiento o capacitación. No por cuestiones propias, sino porque el medio donde se encuentra no lo apoya con ese tema. Y nos falta mucho. Si lo éramos ante una potencia médica, que creo que soy muy joven para hablar de eso, no lo sé, pero sí sé que la formación de médicos en Cuba es muy buena y quizás gracias a las cosas que están hasta cierto punto. Porque ahora mismo usted manda un médico a medio del desierto, te puedo asegurar que él va a resolver con ese paciente. O en el medio de la Antártida con un pingüino, en un iglú con un esquimal, ese médico te va a resolver el problema. Porque estamos acostumbrados. Sí, es que tenemos una práctica de resolver problemas con pocos recursos. Estamos acostumbrados a trabajar con pocas cosas que ya ni nos afecta. Hemos cogido una manera de adaptarnos a ese tema. Pero sí, nos falta mucho, es una lástima, porque realmente pudiéramos serlo, con el entrenamiento y la enseñanza que se aplican aquí, realmente podemos ser una verdadera potencia mundial. Como Japón, que prácticamente, si no me equivoco, creo que Cuba está más grande que Japón. Bueno, es una isla igual. Y es el número 1 en la medicina. Sí, claro. Entonces, sí, pero a ver, es que ellos mismos son los que hacen la tecnología. ¿Sabes? Aquí en Cuba, y es mi opinión, lo que voy a decir es mi opinión muy, muy personal. Aquí en Cuba lo que pasa es que nosotros vivimos en una burbuja temporal en cuanto a la tecnología que no nos permite, sí, tú puedes ser muy buen médico y ser cinta negra en la operación que tú quieras, pero si tú no tienes el equipo para hacer una operación de tal tipo, no vas a poder tener experiencia trabajando con ese equipo. No. ¿Sabes? Tú puedes tener conocimiento para salvar a un tipo que lo arrolló un mamú. Perfecto. Pero si existe un equipo que en vez de hacerte el corte así, largo, se puede hacer a través de una punción en la rodilla que te llegue hasta no sé dónde, si no tienes el equipo no vas a poder hacerlo. No. ¿Sabes? La capacidad de desarrollo te llega hasta donde tus habilidades te sirvan. Exacto. Pero para tú poder ir más allá de las habilidades que puedes adquirir de forma manual, Práctica. o física, tú necesitas lo de equipo. Efectivamente. ¿Sabes? Eso No. eso no lo va a evitar nadie. Y Lo que sí, yo como paciente prefiero una persona preparada en cuanto a conocimiento me atienda. En esta parte sí, vuelvo y te digo, mi opinión personal. Yo prefiero que una persona bien preparada me atienda antes que una persona que dependa de los equipos para darme un diagnóstico. Porque sí, el equipo te puede dar una... No, es que no sé cómo explicarlo. Básicamente no sé cómo darle la... no, pero te entiendo. ¿Sabes? Porque es real. Una persona... A ver, ¿qué pasa? Hoy por hoy la educación y lo que son las decisiones de la vida, incluso te digo, ahora con este proyecto de podcast,
cada vez que entro que empiezo a buscar información sobre algo, lo primero que te recomiendan es, oh, inteligencia artificial. Sí. Mata con inteligencia artificial, que eso te lo dan 2 minutos. Y la parte del procesamiento mental, ¿sabes? Vamos a dejar de pensar en algún momento. Si seguimos con la aplicación de las estupideces, que yo me encantan las inteligencias artificiales, las defiendo. Sobre todo DeepSeek, que es gratis. A mí la aplicación esa de la inteligencia artificial me parece la repanocha. Sí, resuelve. Pero, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Porque ya hay inteligencia artificial para todo. Para todo. Va a llegar un momento donde, mientras que un sector de la población se va a hacer muy capaz utilizando la IA, va a haber otro sector de la población que va a utilizar la IA para no pensar. Exacto, ¿Sabes? exacto. Y eso es donde yo veo el mayor peligro. Sí. Porque sí, una IA va a llegar a un punto donde tú no vas a poder manejarla ya. Porque de tanto actualizarse, ¿sabes? ¿Hasta dónde? Es algo, un tema un poquito espinoso a la hora de tratarlo Sí, así de sí. forma directa, ¿sabes? Sí, por supuesto. Porque hay una paradoja que es la de si un tren coge para la izquierda, arrolla a uno o a una buena persona y en la otra vía hay 7 criminales. ¿Para dónde tú mueves la palanca? ¿Dejas que arrolle a una sola persona y le salvas la vida a 7? ¿O matas a 7 que son malas personas para salvar a uno? ¿Sabes? Y entonces esa decisión, ¿quién la va a tomar? Exacto. Una IA. Una máquina, exacto. Con ¿Sabes? estadísticas, que nada más trabaja con estadísticas y no con ¿Sabes? sentimiento, con emoción. Ese es el problema. Sí, que cómo no, tú cómo no no. puedes enseñarle a una IA a sentir sentimientos. No. Va a No tomar puede. el cálculo más Ella lógico, lo ella a va a asumir. sacar su cálculo rápido. Salvo 7 y mato uno. Salva el 7 y mata a uno. Sí, pero y ese uno, ¿sabes? Ahí es la parte donde Son las entran cosas muchas difíciles. cosas. ¿Cómo es un día a día tuyo normal? ¿Sabes? Uy, que tú eres youtuber. Sí. Te levantas y hasta que te acuestas. ¿Cómo es tu día normalmente? Me día normalmente iniciando de la casa. Sí, desde la casa, de que abres los ojos. Ya, desde que abro los ojos, me los abre mi hija. A las 7 de la mañana. Gracias a eso ya no necesito ni la alarma. Me desayuno, me baño, por supuesto, y arranco para el hospital. Que en mi hospital empezamos la entrega de guardia a las 9 de la mañana, pero antes de eso paso por la sala a ver los pacientes, que nuestra sala siempre tiene pacientes, se opera bastante en nuestro hospital. Una vez vistos los pacientes, vamos a la entrega. ¿Qué se hace en la entrega? La entrega es para que el equipo que salió de guardia el día anterior comente lo que se operó, lo que ingresó y casos interesantes, donde también se le brinda información al resto del servicio acerca de otros asuntos, dígase administrativos, docentes, etcétera. Una vez culminado la entrega, continuamos con nuestros labores en la sala, pasando visitas, atendiendo pacientes en la consulta externa, no en la consulta del cuerpo de guardia. Y si tenemos casos en terapia, vamos a ver los casos en terapia. Cada grupo, son 5 GBT, grupos básicos de trabajo. Cada grupo tiene 5 miembros, por ejemplo, cirujanos. Y cuando cada grupo está de guardia y hacen sus ingresos, esos pacientes los sigue el grupo. Puedo tener la sala de 40 pacientes, pero realmente tener 2 pacientes que son míos. Digo míos de mi grupo. Y los demás grupos se encargan de sus pacientes. La única excepción son los domingos, que vemos todos los casos. Realmente se trabaja rápido los días entre semanas. Para las guardias, se entra a las 8. En cuanto se entra, es en el cuerpo de guardia. La guardia saliente te va a entregar los casos que te dejaron pendientes, dígase en la sala de observación, que es donde acuestas a los pacientes para definir un diagnóstico, si se ingresan o si se dan de alta, o cuando hay colapso, o sea que ya no hay cama en observación y se colocan en un sitio que llamamos politrama, con un pequeño espacio con 3 camillas de hierrito. Una vez entregado la guardia, comienza nuestro día atendiendo los casos que vienen de la calle o quizás casos que nosotros citamos. Si contamos con anestesiólogo, cualquier caso que sea quirúrgico, se ingresa, lo preparamos con una serie de procederes médicos, catéteres venosos, catéter urinario, hidratación, que el paciente nos dé su consentimiento.
operamos el paciente y podemos terminar operando en 24 horas, 5, 6, 7 casos. Que eso no lo veo mucho en mi hospital. En el Calixto sí. En Calixto eran 14 cada 10 minutos. Sí, efectivamente. De hecho, el equipo saliente siempre dejaba 2 casos por operar pendientes. No por vagancia, no por nada, porque las 24 horas no les dio para operar a esos 2 y ya amaneció, son las 8 de la mañana. Entonces, pero en mi hospital es un poquito más light, pero aún vemos cosas interesantes y tenemos menos. O sea que estar bien alerta, bien alerta. ¿Qué pasa? En Finlay el militar cerró. Sí. Tengo al CIME y tengo a Cira García. CIME y Cira García, su cuerpo guardia no es para atender pacientes como el mío y en Finlay está cerrado. Así que yo recibo constantemente... El Finlay es militar. Es militar. Ya. Constantemente recibo remisiones, uno porque un hospital está cerrado y los otros 2 que no operan los casos diarios y te lo mandan en ambulancia para los hospitales. Es decir, como que el deber de ellos es estabilizarlo, salvarlo y te lo mandan para ti. Me lo mandan para mí. Y eso no va en contra del juramento hipocrático. Eso no... A ver, perdona mi desconocimiento. Es que tengo entendido que el juramento hipocrático es salvar la vida del paciente. Sí. Ellos hacen esto cuando el paciente realmente necesita que ellos lo operen porque a mí no me va a llegar vivo. Ahí sí. Ahí es como un único que debe Ahí operarlo. sí. Por ejemplo, una herida en el... Así que viene funcionando como los hospitales capitalistas afuera. Algo Te parecido. lo estabiliza y te lo manda al público. Pero si usted tiene una apendicitis, así mismo es. Si usted tiene una apendicitis y va para allá, a fulano, tiene una apendicitis. No, ¿y qué voy a hacer? Remitido para el clínico, donde te va a operar el doctor Cristian. Tócate. Sí. Ahí sí. Entonces, yo creo que llegó la parte del programa donde todo el mundo está esperando, ¿sabes? Tener datos curiosos sobre operaciones. Y aquí tenemos preparadas 3 operaciones que hiciste en la última semana. Sí. Algo así. Hace Pero bueno, dos ¿tienes meses. algún otro caso que te haya marcado, ya sea por la parte personal, por la parte de la complejidad de la situación, o por alguna experiencia que hayas vivido durante ese proceso que quisieras comentar de aquí antes de entrar en lo que tenemos ahí preparado? Sí, fue bien breve. Fue mi primer impacto en observar una cirugía que consistió en 2 pacientes que llegaron al mismo tiempo porque fue una riña entre ellos 2 donde ambos se causaron heridas idénticas. Ambos se cortaron el cuello, en la cara anterior del cuello, con una navaja. Y el otro paciente de esos 2 recibió puñaladas en la espalda. Y fue un caso legal donde estuvo involucrado la policía. Donde entramos nosotros, estábamos en el salón operando una histerectomía. Y nos entran al salón a los 2 pacientes en las camillas. Trauma, corre, pa, corre para allá, trauma. Y entonces tuvimos que dejar ese caso. De la El de histerectomía. histerectomía ¿Tuviste que mandarlo en pausa? en pausa y atender a los 2 pacientes. Que lamentablemente uno murió de forma inmediata. Fue una laceración de la laringe y la tráquea. Ya. Completamente lacerada. O sea, una ruptura traqueal. Lo que viene siendo lo cortaron el cuello completo. Lo degollaron. Ya. La otra víctima, o sea, discúlpame, el otro paciente que fue el agresor de este que comenté, duró 24 horas y luego falleció también. Fue un día muy violento y caliente en el hospital porque estaban las 2 familias de ambos pacientes. Sí, eso te iba a decir. La riña se extendió más allá de estas 2 personas. Los familiares cogieron la lucha para ellos. Sí. Entonces Y mucha siguió la batalla, compadre. una de las víctimas tenía mucho dinero en la billetera. Era una cuestión de negocio. Hey. Un ajuste de cuenta, tengo entendido. Ya. Entonces nadie podía moverse ni salir del salón. Se tuvo que tomar fotografías de todo el billete y todo el dinero que tenían este compañero en la billetera. Y para mí fue personalmente muy traumático. No, me imagino. Es que ya te digo. No, me asustó realmente. No, es que Fue mi primera vez es así. que cuando tú ves, a ver, y te lo digo por la experiencia de lo que viví afuera. Yo creo que tú estabas ese día en el Calixto
cuando fue un tiro, un tipo que yo también, con algo así en el Calixto, cuando estaba ahí con lo del tema de mi mamá, Sí. entró un tema así, igual así, un tiro, una cosa de esa. Pero lo llamativo no fue el tiro, no, fue el coro de gente viniendo atrás a formar la película en el hospital. Sí. O sea, hermano, si te vas a fajar, baja por ahí para abajo y vete para las canchas de la universidad y muere y cae la tita de afuera, pues no venga al hospital a formarla. Exacto. Y no, eso fue, No se vive mucho, lamentablemente. por desgracia. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ir viendo aquí lo que tenemos de material. Sí, compadre, ahí lo que estás viendo es un quiste de ovario. ¿Qué es un quiste? Es una bolsa, un saco que se forma en el ovario que contiene líquido. O puede ser también incluso sólido. Esto puede formarse en la misma etapa ovulación de la mujer, que ocurre ahí un defecto, que se acumula un líquido característico y normal. Pero cuando ese líquido se atrapa, puede coger ese tipo de dimensiones, grandes dimensiones. Y ahí estamos hablando de cuánto es el quiste ese, cuánto veces el quiste ese quiste lo pesamos, está, si no mal recuerdo, eso pesaba alrededor de los 8 libras por ahí. 8 libras. Sí, Es sí. un niño. Sí, Es un niño bien criado. Prácticamente. No, prácticamente no es un niño bien criado. Evidente. Sí, yo he visto Bueno, niños que nacen con 6 libras y pico, 5 efectivamente, libras y pico. efectivamente. Fíjese usted, esta es una mujer joven que nos llevó a nosotros que llevaba varios meses, varios tiempos ya con un dolor bajo vientre, por debajo del ombligo. Un dolor para ella que no se le quitaba y hasta incluso empeoraba en ciertas ocasiones. Llegó a dar hasta la impresión de que la mujer estaba embarazada. Por supuesto, eso se descarta en momentos si es embarazo o no. Con ultrasonido. Con ultrasonido, incluso las mismas preguntas que le hacemos de ella, de fecha de última menstruación, le hicimos una prueba de embarazo. Digo que sigue menstruando con el quiste, es así, ¿no? Sí, sigue menstruando. De hecho, esto ocurre más en mujeres que están aún en etapa fértil, Sí. que pueden tener hijos. De hecho, parte de este quiste es por eso. Se libera el folículo, que es lo que da pase a esta etapa de la evolución, y lo que se genera es este gran saco, que es una membrana, que este líquido está ahí encapsulado que no tiene salida. ¿Y cómo se hace una operación de este tipo? Bueno, continuando como nos llegó. Ella nos llegó ya ese día con el dolor peor que nunca. ¿Qué pasó? El quiste creció tanto. Imagínese. Pero, ¿y eso sí puede crecer tanto teniendo seguimiento médico o eso es por abandono de ella que no fue más médico? Puede ser por abandono, por el miedo de saber. Nuestra población es un poco susceptible cuando se trata de salud. Creen que todo es cáncer. Es un buen ejemplo que te doy. Sí. Y mucha gente abandona ir para no saber lo que es y para no resolver el problema. Ya. Eso lamentablemente pasa y es gracias al apoyo familiar que muchas veces el paciente llega a acudir al hospital. Este caso en particular violó todo su pensamiento porque ya no podía más. No podía dormir, no la dejaba tranquila. Acuda a nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Como creció tanto, imagine usted que eso cuelga de la trompa. Tenemos el útero, las trompas con los ovarios. Eso creció tanto que la trompa la torció. Hizo una torsión de la trompa y eso de un dolor brutal. Incluso da hasta vómito. Se le infló la barriga porque también trancó los intestinos. O sea, como una oclusión intestinal. Su funcionamiento en el abdomen cesó porque esta masa principalmente empujaba los intestinos. Sí. Ten en cuenta que eso es algo que no debe estar ahí. Que Sí, entonces claro. estaba ocupando un espacio y molestando y comprimiendo las demás estructuras que sí pertenecen. Así es como llegó a nosotros. Urgencia. Lo operamos el mismo día. ¿Cómo se entra? Bueno, se hace una incisión, una herida, una cortada con el bisturí por debajo del ombligo, lineal, a lo largo de la línea media. Es decir, en vertical. Una incisión vertical por debajo del ombligo para acceder a la cavidad abdominal. Uno entra siempre con un pensamiento, pero al final cuando tú llegas, tú exploras. No nos equivocamos. Al momento, en cuanto abrimos, por presión, Imagínate. nos saludó. No me imagino. Aquí estoy. Yo, impresionante. Estos casos son impresionantes, lo que son muy trabajosos. ¿Por qué? El objetivo es sacarlo así. Sí. El objetivo,
no poncharlo, porque entonces es más complejo sacarlo. Sí, pues si lo poncha, ¿qué puede pasar? No, si lo poncha primero, estás virtiendo un líquido que es estéril, no es que te va a contaminar, Sí. pero a la vez le pierdes la vista. Y lo que sí no puede ser es que se quede ese líquido adentro. Y a la vez, como es una bolsa, si la ponchaste, te es más complejo sujetarla y manipularla para arrancarlo todo de su raíz. Que fue lo que hicimos. Arrancamos el ovario con su quiste. Fue una cirugía de 2 horas, más por manipulación para evitar estas complicaciones de poncharlo. Y también tenemos otra estructura que tenemos que vigilar. En una cirugía siempre hay que vigilar que no cause una iatrogenia. O sea, si yo voy a operar esto... ¿Una qué? Iatrogenia. Iatrogenia, o sea, un error, que yo voy a cortar esto, voy a quitar esto, pero sin querer con el bisturí ponché una tripa. Cosas descritas que pueden suceder. Sucedió, ya está bien, lo resolvemos. O sea, ¿Se puede resolver eso de forma directa? Sí. Podemos resolver todo lo que nosotros cometamos allá adentro. Pero lo lindo es no hacerlo y evitar complicaciones, porque si ponchas la tripa sin querer, entonces ya no es la misma estadía en el hospital. Claro. Tienes que hacerle más cosas a la paciente, ya directico va para una terapia. Entonces no es lo mismo hacer esto que a los 3 días se fue para su casa. Y entonces tienes que tener cuidado con los intestinos, con la vasculatura del útero. O sea, no puedes permitir que haya un sangrado excesivo. Sí, claro. Tiene que hacer una adecuada hemostasia, o sea, control vascular. Y a la vez tienes que tener un buen control del campo quirúrgico. Por eso demoró tanto. Ya. Y todo el mundo estaba muy ansioso en cogerle peso a esa monstruosidad. Ahí, es decir, en esta foto ahí tenemos a una doctora y un doctor. ¿Tú estás por otro lado entonces? Yo estoy por el otro lado porque estos dos son los profesores de mío, Sí. del grupo. Como pueden ver, es un caso muy complejo y ellos intervinieron en la cirugía, pero el equipo completo estaba. Y, por Y a la supuesto, hora que de participé. trabajar, por ejemplo, es que este útero pesa 8 libras. No es que tú puedas aguantarlo con una mano y lo que vas picando con la otra. Exacto. Eso, ¿hay algún soporte técnico para aguantar el peso de ese útero fuera en lo que terminan de...? Sí, nosotros usamos instrumentales que nos ayudan principalmente a separar el abdomen, o sea, las capas del abdomen que nosotros abrimos para acceder. Hay ¿Cuántas capas puede tener el abdomen? No, el abdomen tiene unas cuantas capas. Estamos hablando principalmente de lo que vemos todo, que es la piel, que tiene varias capas. Tenemos lo que llamamos el tejido celular subcutáneo, que ahí contiene también la grasa, la grasita. Luego tenemos ya, cuando estamos en esta zona principal, ya tenemos ya lo que es el músculo y lo que ayuda a fijar el músculo, que es lo que llamamos aponerosis. Que eso se ve mucho cuando cogemos un pedazo de pollo, el flequito blanco. Sí. Es- Que tú le quitas así como una membrana bien finita. Lo otro, lo que queda bien, que es bien blanquito. Ah, ya. Eso es lo que le da soporte y lo que sujeta el músculo ahí adentro. Eso también lo tienes que cortar. Y ese es el ovario chiquito, el que está afuera es el ovario chiquito y el otro es el grandón es el del quiste, ¿no? No, a ver, ese es el ovario y ese es el quiste que está saliendo de su ovario. Ah, hombre de Dios. Él nunca se separa, él siempre está anclado. Ya. Y al final el ovario se fue también. No, es que, hermano, tío, he visto niños más chiquitos que eso. Esta otra operación, que fue una de las que más me impresionó en lo que es visual. Ese es el trauma de tora, ¿eh? Sí. Explícame esto, brother. ¿Cómo fue esta historia? ¿Cómo fue la operación de esa? Eso debe haber sido una locura. Sí, eso fue muy dinámico. Lamentablemente la violencia se ha incrementado y el uso de armas blancas también. Y este paciente recibió una puñalada en la región lateral del hemitórax izquierdo, o sea, el lado izquierdo del tórax, con un machete. Con un machete. Con un machete. Sí, una puñalada con un machete. Con un machete. Uy, los fósforos. Con un machete y penetró la piel, todas estas capas que le comenté, que también tenemos en el tórax, incluyendo los músculos. Y llegó a penetrar incluso entre las dos costillas hay un espacio y llegó a atravesar ese espacio, accedió a la cavidad torácica
y terminó lacerando el pulmón. Por supuesto, tú no ves esto cuando te llega el paciente. De eso tú sacas tus conclusiones durante el acto quirúrgico y después. Lo que vimos nosotros fue una herida Claro. en ese lado y el paciente con un mal estado general, el hombre estaba taquicárdico, sus pulsaciones estaban elevadas, por alguna razón estaba hipotenso, su presión arterial estaba bajando. ¿Y por qué estaba bajando? Porque estaba perdiendo sangre en el tórax por todos los vasos que esa arma logró lacerar. Hubo una hemorragia descontrolada que el paciente pudo haberse muerto por shock. Y que tuvieron que hicimos? amputar ahí parte del pulmón. Ahí tuvimos que hacer una cirugía que se llama tractotomía. Y Trastotomía. Tractotomía, que es, primero tenemos que abrir el tórax, eso es un separador lo que ves ahí, y ese separador está separando una costilla de la otra y nos está abriendo camino para acceder a la cavidad torácica. Ese es el separador, ese es el instrumental que estás viendo ahí. Y ya estás viendo ahí la pieza que es parte, un lóbulo, o sea, un segmento de tejido pulmonar que estamos ya retirando, que es el segmento que sufrió la puñalada. Sí. Entonces, como ya está desvitalizado, tenemos que retirarlo. Y lo que queda atrás, hay que darle sutura Y para el cerrar. el pulmón no se regenera. El pulmón no se regenera. Ya ese tejido ahora lo que hace es una fibrosis. Ya. Y ya se queda así como una cicatriz, que a veces tenemos cicatrices que tienen la estética muy fea. ¿Perdería capacidad pulmonar ese hombre? No, Entonces, la perdió. Perdió capacidad pulmonar. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta el paciente. Son dos pulmones. Si el paciente lleva años fumando, si el paciente tiene un EPO, o sea, por llevar años fumando, si él ya tiene problemas en los pulmones Sí. por su estilo de vida, ya a la herida le puse el cuño. No sé si me hago entender. Alto y claro. Pero no voy a dejar de fumar, no voy a dejar de fumar. No, ni yo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? A ver, ¿Qué es esto? Brother? vamos a empezar. Esto parece más una película de terror. Sí, vamos a empezar con esta imagen, aunque este es el final de la película de terror, considero que es una buena introducción. Ahí lo que están viendo es hierba, Hierba, como que hierba. hierba de la mata, Sí, hierba. hierba de un parque, Efectivamente, hierba principalmente de una zona que se encuentra en playa, donde es más común cuidado para pacientes con retraso mental, donde se encuentran estos pacientes, donde viven su vida ahí, que los que tienen familiares los visitan, los sacan a pasear, etcétera, etcétera. Y este pobre muchacho de 31 años, que lamentablemente desde que nació sufrió de una meningo y lo dejó con una severa afectación neurológica, Sí. lleva toda su vida metido en este sitio. Este muchacho, como todos los demás, tienen un problema con respecto a lo que se introducen en la boca. O sea, podemos darle 6 bandejas de comida que ellos no van a sentir saciedad. No para ofender, es como si estuviésemos hablando de un perro. El perro no se llena. Y si el perro no quiere comer es porque consideramos que el perro está enfermo. Estos tipos de personas no se llenan y, como pueden ver, comen de todo. Dentro de esa hierba encontramos también cáscara de la pintura de las paredes y un cabo de cigarro. Sí, todo eso se lo comió. Se lo come incontrolablemente. ¿Por qué nos llegó? Porque llevaba varios días comiendo. Y lo que hizo fue una oclusión intestinal. ¿Qué es eso? Que el tránsito del intestino, que son 8 metros, dejó de funcionar porque había literalmente una obstrucción, un tapón, que es la hierba. Porque el estómago no procesa esa hierba. El estómago no procesa esa hierba. Nosotros, el ser humano, no puede comer hierba. Por eso cuando comemos frijoles, eliminamos la cáscara. Porque tiene algo que se llama celulosa. Mismo es para la hierba. Coño. Entonces este muchacho llegó ocluido. Por supuesto, se pueden imaginar que esto no es algo que se ve todos los días. Sabíamos que estaba ocluido. El mínimo de pensamiento es que por tener retraso mental pudiera tener una mal rotación o una rotación anómala del intestino que ya trancó el intestino. Hasta ahí llegamos. Sí. Se pueden imaginar cuando realmente entramos, vimos realmente lo que era. ¿Qué fue lo que vimos? Desde el estómago hacia más o menos, repito, son 8 metros. Del estómago hacia más o menos 1,5 metros de intestino delgado, vimos hierba y vimos en otra imagen
que debemos que acercarlo un poco más. Ven ahí esa imagen ahí, esa zona ahí media negruzca. Esa zona ahí. La hierba estaba perforando el intestino, o sea, la hierba estaba abriéndole un hueco al intestino. Imagínense en eso, en distintas porciones de esos 1,5 metros de intestino, la hierba saliendo, ramificándose. Y lamentablemente tuvimos que hacer lo que llamamos una resección y también tuvimos que abrirle el estómago, sacar hierba por el estómago y como tipo de ordeñar. Abrimos el estómago. Es decir, con la triba en la mano, sacándole ordeñando la hierba hasta donde la hierba nos permitió. Porque la hierba, en fin, hizo su propia... ¿cómo lo puedo explicar? Se mezcló tanto que a pesar es como si era una raíz al final lo que hizo. No sé si me hago entender. ¿Una qué? Una raíz. Sí. Con la forma tubular que tiene el intestino, sí. La hierba se moldeó a esa forma. ¿Me hago entender? Sí, claro. Entonces a la hora de sacarlo, uno alaba por el estómago y a la vez veías por el intestino como el intestino tironeaba. O sea, ya eso ahí adentro había formado ya como prácticamente una raíz. Para hacerme entender, fue complejo. Tuvimos que quitarle el intestino y hacer un empate de lo que se quitó, empatar lo que dejamos. Coño, hermano. Sí, eso fue a las... Complicadita la... 1 de la mañana y se terminó a las 6 de la mañana. Complicadito el procedimiento entonces. Fue complejo. Complicadito el procedimiento entonces. Sí. Entonces, ahí estaba ya... Ahí estábamos, lo que estábamos aún haciendo era revisando el intestino. Aquí se ve mucho mejor esa imagen, ese orificio que ven ahí en el centro de la imagen, que lo que puedes ver ahí un color medio verduzco. Esa es la hierba que estaba. Esa es la hierba que abrió un hueco saliendo del intestino. Saliendo del intestino. Hermano, saliendo del intestino. Impresionante. Y ya como pueden ver ahí, eso es lo que le extirpamos, porque todo ese segmento estaba comprometido. Habían varios de estos huequitos en distintas porciones. No había forma de salvarlo. Coño, qué impresionante. Ahora, déjame hacer una preguntita, porque yo creo que a muchas personas, es decir, hay muchos mitos que rodean la profesión de cirujano. Y uno de ellos, por lo menos a mí, que sí. Me aterra. Sí. Es la posibilidad que puede existir de despertarse durante una cirugía. Es decir, te están operando, existe la posibilidad real de despertarte durante una cirugía. Ha pasado, lo has visto. Hablando ¿Qué tanto mito hay en eso? No es tanto un mito. Tienen que entender que, como dije al inicio del programa, sin el anestesiólogo no somos nadie. ¿Qué es el anestesiólogo? Es un médico que se agradece poco realmente porque es el héroe detrás de las cortinas. Uno ve el cirujano, pero ahí adentro está el anestesiólogo con su equipo. ¿Qué es el anestesiólogo? Es un médico dedicado a la clínica y a la farmacología, incluyendo también muy entrenado en manejo práctico también de la anatomía del cuerpo humano. Él trabaja con fármacos anestésicos. El propósito de anestesiar es de que el paciente no perciba dolor. Ese es el concepto de anestesia. No sientes, pero de niveles superficiales hasta niveles profundos. Y entonces, cuando uno se duerme para una cirugía, el anestesiólogo a la vez está aplicando lo que llamamos relajantes musculares. O sea, pierdes total función de tu cuerpo. O sea, no puedes moverte, estás paralizado. No tienes la fuerza muscular, tus músculos están atónicos. No, aunque estuvieses despierto, no pudieras reaccionar. No puedes decir, voy a mover el brazo izquierdo. Eso no va a pasar. Es decir, que sería como una pesadilla donde te estás torturando y no puedes moverte. Vamos a suponer, sí. Si se aplicara para eso, sí, por supuesto. Sería descarado. Ni moverte ni sentir a pesar de que te estén haciendo barbaridades. Sí, pero a ver. La preocupación mía no viene por ahí, de punto de sentir. La preocupación mía viene por despertarte en medio de la cirugía sintiendo por el dolor. ¿Existe la posibilidad de que eso pase? Existe la posibilidad, y si eso lamentablemente ocurre, sería por fallo del anestesiólogo. Porque cada paciente tiene un peso, una talla, una dosis de medicamento. Y cada persona
sintetiza ese medicamento en su hígado de una forma distinta. Yo por tu peso y tu talla te doy un anestésico que te va a dormir calculado para 1 hora, Sí. sin embargo me equivoqué y te lo calculé sin darme cuenta para media hora, usted se va a despertar en esa media hora, en pleno salón. Va a estar un poco atontado, va a costar trabajo porque vas a estar intubado, como él te relajó. Sí, No pero tienes... existen equipos médicos para tú darte cuenta que el paciente está despertándose, que está Sí, por sintiendo dolor, supuesto. y ahí suponete Por náusea. supuesto, por supuesto. Es decir, que tranquilícese que no. Sí, sí, No. sí. No, mire, está descrito de que puede pasar, pero estamos hablando que en el fondo de la lista, eso sería que eso ocurre en estos tiempos es una barbaridad. Que Ya. al momento no, eso es un error Sería un garrafal. criminal de guerra, Un error garrafal. Ya. Que eso ocurra, ¿no? Sí, sí. Ahora, como te decía, mucha de la experiencia que tiene la gente con el tema de la cirugía viene determinada por las series, las películas y las cosas estas. Y en todas las series vemos que en los hospitales del extranjero, como que ponen a los cirujanos escuchando música durante la operación. Sí. En Cuba pasa igual, ponen Sí. música durante la operación. Sí pasa igual, sí pasa igual. Mi equipo personalmente pone música, hay un miembro del equipo que le encanta la música americana, Barry White, Chicago, y como te dije al inicio, hermano, hay cirugía y cirugía, y si ya Es que, son... bueno, una cirugía de 8 horas ahí, 6 Exacto, horas. uno busca una forma de relajarse y es conocido que la música relaja, relaja el ambiente, hasta te ayuda en concentrarte un poco más. Hay momentos para aplicar el silencio total, donde Sí. solamente las palabras que se dicen son palabras con respecto al caso y no se habla de más nada. Y hay momentos que si has operado una apendicitis 10 veces, a la 11ª vas a hacerlo escuchando tu música. Como mismo sería manejar, que la gente ya puede disfrutar la música manejando. Hay momentos para ni escuchar música manejando, lo sé porque bueno, también manejo. Sí, claro, claro. Entonces sí existe eso. No es una cosa que nunca va a ser a todo volumen. Nunca puede la música estar por encima de la voz del equipo que se está operando, porque hay información que se está pasando constantemente mientras opera. Usted no puede decirme algo a mí que yo por cuestión de la música te diga ¿cómo? Tampoco. O sea, tiene que ser en un tono aceptable de que aún podemos Ahora, interactuar. una preocupación que viene siendo más bien mía. Sí, Usted no va a encontrar reparto ahí cuando estén operando, ¿verdad? sí. ¿Reparto? Sí. Música de reparto. Es al gusto. Es al gusto. Al gusto del consumidor. Cada cual aplica. No, esa no, coño. Pero es al gusto del consumidor. Y todo el mundo se la tiene que meter. Pero de todo, de Coño. todo, de todo, de todo. Eso es verdad que está interesante, ¿no? Sí. Es el gusto de cualquiera. De primero que se le ocurre. Vamos a poner música. ¿Qué tú quieres? No, esa no. Pónchala. Y no podemos hacer nada porque tenemos las manos ya con los guantes. Y el que nos hace el favor es el enfermero que nada más nos selecciona cuál queremos. Así que estamos ahí hasta que terminemos la cirugía escuchando el tema de la persona que la haya seleccionado. Ya, interesante eso. Pero bueno, yo sí te digo, compadre, si en algún momento me opero, no me pongan reparto. No, No me pongan reparto. no. A mí ponme Barry White, ponme música en inglés. Coño, esa me gusta también. Ponme cositas esas, porque me da más tranquilidad que el médico escuche música. Aparte es muy agitado, es muy agitado. Sí, coño, ¿te imaginas? Ahora, ya concluimos que el proceso de estudiar medicina de forma general es muy complejo, muchos años. La especialidad tuya de cirugía un poco más. ¿Qué consejo? Es decir, tú le transmites, ubícate que tú vas a lanzar un mensaje proselitista y que tú quieres que la gente estudie en cirugía. Sí. ¿Qué tú le dirías a esos muchachos que están en el proceso ahora de ¿le recomendarías tu carrera? ¿No se la recomendaría? ¿Qué tips te hubieran gustado tener cuando empezaste a estudiar o a interesarte por esta especialidad? ¿Qué te hubiera gustado saber que lo sabes ahora y quisieras transmitir esa información? Bueno, lo que más me hubiese gustado saber, aunque mi papá me lo transmitía, pero tuve que vivirlo, es la jornada laboral del cirujano general es muy intensa. No tienes horario
Tu horario comienza cuando ya terminaste la cirugía, cuando terminaste en el hospital. La responsabilidad considero que es mucho mayor porque es un paciente quirúrgico. Significa que aunque lo operaste y resolviste su problema, todavía está expensa a tantos riesgos postoperatorios. Ya está operado, pero por simplemente estar anestesiado, las horas que llegó anestesiado, por la herida que uno mismo le provocó para resolver su problema, el manejo y el cuidado después es intenso, que muchas veces han tenido que volver a meter al salón, aunque su problema se resolvió porque se complicó con otro. Y entonces el tip para todo el que quiera ser cirujano es el mismo que nos han dado a todos nosotros. Si te interesa la dinámica, la curiosidad para el cuerpo humano, si te interesa saber cuánto puede aguantar un cuerpo humano y considerar que está siendo muy resolutivo con un paciente que, por ejemplo, apendicitis, Sí. lo que más nos puede afectar a cualquiera de nosotros es una apendicitis. Yo personalmente estoy operado de una. Que yo te quite ese dolor con mis manos, no con un medicamento. Te quité el apéndice inflamado y a los días ya usted está como si nada. Esa sensación, si eso es lo que quieres ver en un paciente, cirugía es tu camino. Pero ten en cuenta que son muchas horas sin sueño. Vas a perder tus relaciones sociales, las vas a perder. Terminas en el hospital cuando culminaste, no tienes un horario fijo. Los sábados y los domingos son lunes y martes repetidos. Eso sí tienes que tenerlo en cuenta. Y hay que practicar mucho porque la cirugía es muy práctica. El tema de anudar, tienes que conocer todos los instrumentales por sus nombres. Porque si no, ¿qué vas a pedir cuando estás operando la pinza tal? Es muy práctico. Tienes que saber cómo colocar, por ejemplo, lo más básico, los paños en el paciente, qué antiséptico vas a usar antes de darle la cortada con el bisturí sobre la piel. Si quieres y te gusta todo eso, cirugía es una especialidad médica que resuelve con las manos. Todo lo demás es medicamento. Ahora, una curiosidad mía muy personal. Porque bueno, los dos compartimos gusto con el tema de los tatuajes. Sí. ¿Hay algún prejuicio dentro del hospital al ver un muchacho joven estudiando cirugía y con tatuajes? Tanto de la parte de otros médicos como de pacientes que te ven ahí en el hospital. Tanto como otros médicos no, porque increíblemente en estos tiempos casi todos los médicos jóvenes que yo conozco en ese hospital tienen tatuajes. Y con respecto a la población ha habido de vez en cuando comentarios, pero no tan negativos, sino que, coño, médico y con tatuaje. Y eso sí, sé que es un poco extraño verlo, pero... ¿Y cómo lo vives tú? Mi papá siempre me dio su opinión con respecto a los tatuajes. Vieja escuela al final, los que se Claro. tatuaban eran los marineros, los presos, usted sabe. Pero... Pero él, Mira, nosotros somos otra escuela. sí, compadre, pero él al final se dio cuenta, como todos los demás, que lo que está aquí arriba no te lo quita nadie. Claro, es real, es real. Y están los gustos, que eso no se debe juzgar, porque lamentablemente, mira, yo fumo también. He salido del cuerpo guardia a suspirar, a fumarme una bala o tomarme un café. Y a la vez estuve en la consulta 10 minutos antes diciendo a los pacientes que no puede fumar más. Soy un ser humano también. Ahora, es complejo. Se consideraría la cirugía como una profesión de riesgo. La cirugía es una profesión de riesgo porque está constantemente en contacto con fluidos corporales, tanto el paciente como nosotros en ese salón, sangre, Sí. materia fecal, orina, las secreciones de la vía respiratoria, el vómito. Estás expuesto constantemente a esos riesgos, expuesto a pincharte con la aguja operando un paciente con VIH. Que ni me pregunte eso, porque eso es un corre-corre, lo que hay que formar, si eso ocurre, del carajo. No, me imagino el protocolo se tiene que ser. No, ya de por sí la vestimenta en el salón es distinto. Todo el mundo con doble bata, el doble nasobuco, mascarilla protectora de rostro completo.
¿Sí? Pacientes, sí. Todo eso es cuando el paciente es VIH positivo. Son medidas de protección, son pacientes de alto riesgo biológico. Entonces tienes que cuidarte a ti y al personal médico. Coño, Sí, complicado. sí, es complicado, es complicado. Bueno, hermano, muy agradecido porque has logrado sacar tiempo ahí de tu apretada agenda para venir aquí al podcast. Agradecidísimo que sea la primera entrevista que hagamos aquí. Y esperemos que el contenido genere una nueva entrevista, ¿sí? Para poder vernos. Sí, compadre. Oye, hermano, un placer, brother. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecidísimo, hermano. Muchísimas gracias. Terminamos. Buenas tardes. El tótem de Cobb.